Saludos, buenas tardes. El anuncio de las próximas reformas en educación y sanidad por parte del ministro de Economía Luis de Guindos en un periódico alemán ha suscitado la polémica en el seno del Partido Socialista. El gobierno lanza un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y asegura que no habrá recortes, sino ajustes en gastos innecesarios e improductivos. Mientras, el Partido Socialista cierra cualquier posibilidad de pacto en sanidad entre su formación y el Partido Popular si incluye el copago. En una entrevista, la ministra Ana Mato insiste en que la sanidad seguirá siendo gratuita para todos los españoles. Por su parte, de Guindos asegura que no se establecerá el copago, pero sí estudia la posibilidad de llevar a cabo un pago progresivo en función de la renta por prestaciones sanitarias. El responsable en esta materia, José Ignacio Echaniz, culpa de esta situación a la herencia del anterior ejecutivo de Zapatero, que ha dejado una deuda con los proveedores de más de 15.000 millones de euros. No recortes, pero sí ajustes, porque hay márgenes para el ajuste. Digamos que en la sanidad, que genera un gasto en torno entre el 30 y el 40% de los presupuestos de las comunidades autónomas, hay márgenes de eficiencia que, bien resueltos, generan holguras para hacer las cosas, más cosas y mejor. En primer lugar, porque es injusto, puesto que ya pagamos entre todos la sanidad a través de nuestros impuestos. En segundo lugar, porque si ponemos algún tipo de copago tenemos que saber exactamente qué beneficio económico se va a traer consigo el implantar dicho copago. Todavía no tenemos ningún estudio donde se plantee que se va a solucionar el problema de la sostenibilidad a través del copago. La Semana Santa no ha sido todo lo buena que esperaba el sector turístico y las previsiones de ocupación no se han cumplido. La lluvia y la crisis han echado por tierra las cifras del pasado año del 80%, una situación que ha dejado una media del 75% de ocupación en la mayor parte de las ciudades españolas, salvo las estaciones de esquí y Canarias, que ha superado incluso el 90% de llegadas. En cuanto al tráfico, el saldo de las carreteras también ha sido negativo. Desde el pasado 30 de marzo y hasta las 8 de la tarde de ayer domingo han perdido la vida 40 personas, 5 de ellas en la comunidad andaluza. La DGT finaliza esta operación especial de Semana Santa este lunes a las 12 de la noche y prevé que se superen los 8 millones de desplazamientos. En Andalucía, PSOE Izquierda Unida mantiene las negociaciones en una semana decisiva para el futuro gobierno en la región en los próximos 4 años. El Partido Popular asegura que un pacto de gobierno entre formaciones de izquierdas solo puede provocar inestabilidad y augura elecciones anticipadas antes de que finalice la legislatura. El número 2 de los populares añade que el gobierno andaluz mantendrá una actitud de confrontación con el ejecutivo de Mariano Rajoy. Los socialistas insisten en que quieren un acuerdo que permita un gobierno fuerte, con plena capacidad para defender los intereses de los andaluces. Izquierda Unida se reúne hoy con los sindicatos para conocer qué medidas son las prioritarias a la hora de defenderlas en el Parlamento. Es lunes 9 de abril, esta jornada nos deja otros asuntos de interés, se las destacamos en titulares. El Gobierno lanzará en las próximas semanas un contundente plan contra el fraude de la Seguridad Social y el desempleo. La ministra de Empleo ha anunciado que se trata de controlar el cobro de las prestaciones sociales. Arranca la huelga de pilotos de Iberia contra la filial de bajo coste Iberia Express. Es la primera de las 30 convocadas hasta el próximo 20 de julio. Este domingo se ha vuelto a recordar la desaparición de los dos pequeños, Ruth y José, que desaparecieron hace 6 meses en un parque cuando estaban al cuidado de su padre, encarcelado y principal sospechoso en el caso. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que la reforma del sistema sanitario público es imprescindible para garantizar su sostenibilidad. En el debate entre si habrá recortes o no en servicios básicos, ha explicado que lo fundamental es priorizarlos y eliminar gastos improductivos para poder financiar la sanidad. Asegura que no se establecerá el copago, pero sí estudia la posibilidad de llevar a cabo un pago progresivo en función de la renta por prestaciones sanitarias. Desde el Gobierno no hablan de recortes,
martes, pero el Partido Socialista anuncia que si incluyen el copago no están dispuestos a abrir un posible pacto con el Partido Popular. El responsable en esta materia, José Ignacio Echaniz, culpa de esta situación a la herencia del anterior ejecutivo de Zapatero, que ha dejado una deuda con los proveedores de más de 15.000 millones de euros. Los populares lanzan un mensaje de tranquilidad a los españoles y la titular de Sanidad, Ana Mato, en una entrevista deja claro que la sanidad seguirá siendo gratuita para todos los ciudadanos. El anuncio de próximas reformas en la sanidad y la educación públicas ha levantado revuelo en la oposición. Aunque no se ha hablado aún de medidas concretas, el PSOE ha adelantado que no apoyará el copago sanitario. En primer lugar, porque es injusto, puesto que ya pagamos entre todos la sanidad a través de nuestros impuestos. En segundo lugar, porque si ponemos algún tipo de copago tenemos que saber exactamente qué beneficio económico se va a traer consigo el implantar dicho copago. Todavía no tenemos ningún estudio donde se plantee que se va a solucionar el problema de la sostenibilidad a través del copago. El PP ha pedido tranquilidad y ha dicho que el Gobierno defenderá la esencia del actual modelo sanitario universal y gratuito. No recortes, pero sí ajustes, porque hay márgenes para el ajuste. Digamos que en la sanidad, que genera un gasto en torno entre el 30 y el 40% de los presupuestos de las comunidades autónomas, hay márgenes de eficiencia que, bien resueltos, generan holguras para hacer las cosas, más cosas y mejor. El responsable de Sanidad del PP también ha insistido en que la sanidad pública tiene hoy un problema y son los 15.000 millones de euros de deuda con los proveedores. Las propuestas están sobre la mesa y se debatirán con las comunidades autónomas en las próximas semanas. Y hablando de reformas, la más dura en el gobierno de Mariano Rajoy ha sido sin duda la laboral, que conllevó a una huelga general el pasado 29 de marzo, convocada por sindicatos, comisiones obreras y UGT en contra de la norma. Mañana comienza su tramitación parlamentaria, en la que la oposición pretende que el Ejecutivo abra el diálogo social y modifique la reforma, pero no será hasta el jueves, cuando se presenten las 5 enmiendas a la totalidad. Desde el gobierno, además, pretenden controlar el cobro de las prestaciones sociales y evitar la economía sumergida en un plan contra el fraude en la seguridad social y el desempleo. Según el diario ABC, el Servicio Andaluz de Empleo está condenado por fraude de ley en contratos de su personal financiados por el Gobierno central. Comisiones obreras y UGT. Y el plan de pagos del Ejecutivo de Mariano Rajoy ya está en marcha. Hasta el próximo 20 de abril, los proveedores de ayuntamientos con facturas pendientes podrán acogerse a esta medida con el objetivo de cobrar sus deudas en mayo. Según el Ministerio de Hacienda, más de 177.000 proveedores se beneficiarán de este plan, que se establece mediante un préstamo de 35.000 millones de euros en un plazo de 10 años. Los proveedores podrán optar entre conectarse telemáticamente a la base de datos de la agencia tributaria o acudir directamente a los ayuntamientos que les adeudan dinero para hacer la misma gestión en formato papel. Para cobrar sus facturas pendientes tienen de plazo hasta el 22 y el 20 de abril respectivamente. En ambos casos, cada proveedor deberá aportar un número de cuenta corriente y el importe del principal con el descuento de la quita en caso de que exista. Según datos del Ministerio de Hacienda, un total de 177.070 proveedores se beneficiarán de esta medida, al que se han acogido 4.622 entidades locales que presentaron casi 2 millones de recibos pendientes de cobro por un importe de 9.584 millones de euros. El plan de pagos del Gobierno se establece a través de un préstamo de 35.000 millones de euros a 10 años con 2 de carencia y un tipo de interés cercano al 5%, de los que 20.000 millones serán para cubrir las deudas de los ayuntamientos y el resto para las comunidades. La Semana Santa se cierra con el combustible en máximos. El litro de gasolina está en 1,50 euros y el de diésel ya roza los 1,40. Además, el precio de la luz, el gas y el butano se ha incrementado en plenas vacaciones, unas subidas que el titular de Industria, José Manuel Soria, califica de necesarias para reducir el déficit tarifario. Esto ha llevado a que muchos se hayan pensado viajar en coche estos días de descanso, y es que además de la subida del combustible, el consumo eléctrico se
incrementa un 7% para los hogares españoles, un 4,1% para las pequeñas y medianas empresas y un 0,90% para la gran industria. Una medida que prevé que este sector reduzca así sus costes en 1.700 millones de euros y que el ministro de Industria asegura que se pretende repartir equitativamente entre consumidores y empresas el peso de las últimas resoluciones del Tribunal Supremo. Unas subidas que, si aplicamos medidas de ahorro en casa, se reduciría nuestra factura energética en 1.400 millones de euros. Según una encuesta que elabora Gas Natural cada año, las mejoras en eficiencia tienen un efecto positivo en cuanto a la economía. Ahorramos luz, disminuye el gasto de las viviendas y colaboramos en el cuidado del medio ambiente. Los hogares españoles podrían ahorrar 1.400 millones de euros de su factura eléctrica, una cantidad de energía similar a la que consumen 40 millones de televisores encendidos durante un año. Así lo ha destacado el director de Soluciones y Servicios Energéticos de Gas Natural Fenosa, Josep Codorniu, durante la presentación del Índice de Eficiencia Energética. Hemos valorado que este 8% que te decía de evolución positiva del índice en los últimos años equivaldría, por ejemplo, a dejar de emitir 3,4 millones de toneladas de CO2 al ambiente o a reducir la factura energética del hogar a nivel de toda España en más de 1.400 millones de euros. Los hogares más eficientes, los catalanes, con un índice de 6,82, seguidos por madrileños y aragoneses. La eficiencia no solo beneficia a los bolsillos, también al medio ambiente. Utilizar mejor la energía ahorraría la emisión de 3,4 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, la cantidad que emitiría un avión al dar 727 vueltas al mundo. Después de un mes de la aprobación del reglamento de la Ley SIN de la Comisión de Propiedad Intelectual, ha recibido 213 demandas presenciales y 79 solicitudes telemáticas de cierre contra distintas páginas web que vulneran los derechos de autor. El Ministerio de Cultura es el encargado de recibir las denuncias de los autores ante posibles violaciones de los derechos de la propiedad intelectual en Internet. De este modo, el departamento podrá solicitar la retirada de contenidos e incluso el cierre de las páginas con la intención de restablecer la legalidad en la web. Los infractores tendrán un periodo para eliminarlos, pudiendo ser multados por la Comisión con hasta 300.000 euros si se niegan a hacerlo. Pues precisamente una nueva encuesta apunta que la mayor parte del mundo virtual está interconectado gracias al correo electrónico y a redes sociales como Facebook y Twitter. El estudio asegura que un 62% de los internautas se comunica a través de este medio, sobre todo en países como Indonesia, Argentina y Rusia. Además, la compra online será el área que más crecerá en las redes sociales en España en los próximos años. Más de 6 de cada 10 personas de todo el mundo se comunica a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Internet se convierte en el único medio virtual para emitir y recibir mensajes y deja en el olvido al correo tradicional y al conocido como boca a boca. El 85% de los internautas está interconectado por email y redes sociales. Indonesia, Argentina y Rusia son los 3 países que encabezan la comunicación virtual. Incluso la compra parece más cómoda si se hace desde casa. En España esta actividad será la que más crecerá en los próximos años, con un alza del 16%, seguido de la descarga de contenidos o del seguimiento de las novedades de las marcas. A pesar de los datos, el estudio revela que aún queda camino para que las redes sociales se conviertan en un importante canal de venta. En la actualidad, solo el 6% de los usuarios españoles las utiliza con este propósito. En Andalucía, el secretario general del Partido Popular Andaluz, Antonio Sanz, ha anunciado que un pacto de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida puede provocar inestabilidad institucional que conlleve el adelanto de las elecciones autonómicas antes de finalizar la legislatura. En una semana decisiva para el futuro gobierno de la Junta, los socialistas insisten en que su prioridad es formar un gobierno fuerte con capacidad para defender los intereses de los andaluces y mientras el coordinador de la coalición de izquierdas, Diego Valderas, mantiene
tiene 3 opciones para los próximos 4 años: un pacto de legislatura, entrar en el gobierno o apoyar la legislatura de José Antonio Griñán. El número 2 de los populares en Andalucía asegura que el gobierno entre PSOE e Izquierda Unida mantendrá una actitud de confrontación con el ejecutivo de Mariano Rajoy, con el único objetivo de justificar los grandes fracasos de los socialistas, lo que en su opinión supone un grave error. Defiende al portavoz Javier Arenas, ya que afirma que es el único que propone un acuerdo de estabilidad sobre la base del control del gasto y la austeridad. Y Asturias está pendiente de la decisión de la Junta Electoral Central sobre si acepta el recurso presentado por Foro, el partido de Francisco Álvarez Cascos, contra el escrutinio del voto de los emigrantes en las elecciones asturianas, que otorgó al Partido Socialista un diputado más en detrimento de su partido. Un día clave en las negociaciones para decidir quién gobierna el Principado. Cascos retoma hoy las negociaciones con el PP y mañana le tocará el turno a UPyD, mientras el Partido Socialista iniciará también esta semana su tercera ronda de negociaciones con Izquierda Unida para buscar un acuerdo que permita formar gobierno en Asturias. Una vez que la Junta resuelva, podrá proclamar a los diputados autonómicos que han conseguido el aval de las urnas. Siguen las declaraciones dentro de la investigación del escándalo de los ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía. La jueza que instruye el caso, Mercedes Alaya, ha acordado citar un día antes como imputado al exconsejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, quien declarará ante la magistrada el próximo 18 de abril, un año después de que se produjera su imputación formal en la causa en la que se investiga el despilfarro de 686 millones de euros, según la fianza de la responsabilidad civil que la instructora ha impuesto a Francisco Javier Guerrero. Alaya ha rechazado la petición de libertad del chofer del que fue director de trabajo de la Administración Autonómica, que está encarcelado junto a su jefe, imputado por 22 delitos por las presuntas irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta. Este domingo cientos de personas han vuelto a recordar en Córdoba y Huelva la desaparición de los 2 pequeños hace 6 meses en un parque de la ciudad. La concentración, que ha estado encabezada por la madre, Ruth Ortiz, ha vuelto a insistir en la implicación de su pareja en la desaparición y asegura que para terminar con esta pesadilla lo único que necesita es saber el paradero de sus hijos. La capital cordobesa ha mantenido vivo un día más el recuerdo de los pequeños Ruth y José, con 12 globos blancos que han lanzado con poesías y mensajes para ellos. La madre asegura que está con más fuerza que nunca y que el principal sospechoso en el caso es el padre, José Bretón. Está muerto y enterrado para ella, ya que considera que es el culpable de que sus hijos no vuelvan a casa. Sobre la causa de los llamados niños robados, la religiosa María Gómez Balbuena, más conocida como Sor María, ha sido citada a declarar en calidad de imputada el próximo día 12. Deberá declarar ante el juez por la denuncia de María Luisa Torres, una madre que le acusa de haber arrebatado a su hija, que tuvo en marzo de 1982 en la clínica Santa Cristina de Madrid. La monja, conocida como Sor María, ha sido citada a declarar el jueves 12 de abril como imputada ante el juez de Madrid que investiga la causa de los niños robados. María Gómez Balbuena, de unos 80 años de edad, fue denunciada por María Luisa Torres, una madre que le acusa de haberla arrebatado a la hija que tuvo en 1982 en la clínica Santa Cristina de Madrid. La religiosa, que vive en un convento madrileño, es la primera persona a la que un juez abre diligencias por un caso de niños robados, después de haber remitido la denuncia a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid. Se le imputan los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público cuando trabajaba como asistente social en la clínica Santa Cristina cuando ocurrieron los supuestos hechos. El pasado martes, María Luisa Torres acudió ante el magistrado como testigo para ratificar su denuncia contra Sor María y contó que ésta le quitó a su bebé tras llamarla adúltera, ya que el padre no era su marido y que anteriormente también la había intentado engañar diciéndole que la niña había fallecido en el parto.
Torres y su hija Pilar se reencontraron hace medio año tras confirmarse su relación biológica por pruebas de ADN. Ahora esperan que se haga justicia y que su caso sirva para dar un paso de gigante en un asunto difícil de demostrar por la posible prescripción de los delitos o por la dificultad de hallar pruebas acusatorias. El cadáver del empresario español Antonio Crespo, residente en la República Dominicana y que estaba desaparecido desde hace una semana, ha sido encontrado en avanzado estado de descomposición. El cuerpo de la víctima será repatriado en los próximos días a España y fue encontrado horas después de que la policía informara de la detención de 3 personas que confesaron su participación en el asesinato del empresario. El cadáver del empresario español de 57 años de edad que había desaparecido hacía 10 días en República Dominicana ha sido encontrado en avanzado estado de descomposición por la policía de aquel país. El hallazgo se produjo poco después de que el hijo de Antonio Crespo hiciera un llamamiento desde España a las autoridades competentes para que encontraran a su padre. Cristian relató que tanto él como su hermana y su madre, que estaba separada de Crespo, estaban viviendo con mucha angustia esta situación. Por el momento han sido detenidas 3 personas, entre ellas una socia española del empresario que ha confesado su participación en el asesinato. La mujer, de 39 años, ha admitido que cometió el crimen por encargo de un español a quien no ha identificado y que le había prometido cerca de 200.000 euros. La detenida planificó el asesinato junto a un dominicano y para deshacerse del cadáver pidieron ayuda a otros 3. El cadáver del empresario, que vivía en República Dominicana desde hacía 10 años, será repatriado en los próximos días. Y los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de edad acusado de matar a puñaladas a un joven de 16 años en el Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Según fuentes policiales, el hecho se produjo en el marco de un enfrentamiento entre bandas juveniles. Los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de edad acusado de matar a puñaladas a otro joven de 16 años. Los hechos ocurrieron el pasado viernes en esta plaza del barrio de La Florida del Hospitalet, al parecer durante un enfrentamiento entre bandas. Según la policía catalana, el menor detenido es ecuatoriano y vecino del Hospitalet, mientras que la víctima era boliviana. Los equipos de emergencia se lo encontraron malherido por arma blanca cuando llegaron y estuvieron más de media hora intentando reanimarle. Entre la lluvia y la crisis económica, el sector turístico no ha alcanzado las cifras previstas de ocupación para este año. La Semana Santa de 2012 ha dejado una media del 75% en la mayor parte de España. Tan solo se han salvado las estaciones de esquí y Canarias, que ha superado incluso el 90% de llegadas. El mal tiempo también se ha saldado con las carreteras españolas. Desde el pasado 30 de marzo hasta las 8 de la tarde de ayer domingo han perdido la vida 40 personas. 5 de ellas en Andalucía. La operación especial de la DGT finaliza hoy, ya que en 5 comunidades es fiesta este lunes de Pascua, una segunda fase que Tráfico prevé 8 millones de desplazamientos. Los pilotos comienzan hoy su desafío con la compañía Iberia e impiden que vuelen 156 vuelos, 8 en Andalucía en la primera jornada de las 30 hasta el próximo 20 de julio. A la vuelta de las vacaciones, Iberia convoca el primer paro en protesta por la creación de la aerolínea de bajo coste Iberia Express. En un comunicado, la compañía ha explicado que flexibilizará sus tarifas para facilitar el cambio reembolso de los billetes a los clientes afectados por esas cancelaciones. Entre las rutas afectadas están las que unen Madrid con Sevilla, Jerez, Granada, Bilbao, Asturias, La Coruña o Santiago de Compostela. La huelga se prolongará todos los lunes y viernes hasta llegar a un acuerdo con Iberia. Para el SEPLA, la creación de la filial de bajo coste vulnera el convenio de los pilotos en varios puntos y supone una segregación de la actividad de la matriz. También se verán afectados por la huelga el Puente de Mayo y otras fiestas de importancia como el Puente de San Isidro en Madrid. Y precisamente para devolver parte del billete a los clientes que abonen a las compañías de bajo coste, la empresa Change Your Flight ha creado un servicio para que las aerolíneas reembolsen la mitad del importe a sus pasajeros y a cambio poder volver a vender estos asientos vacíos. Y es que 14 millones de europeos pierden cada año sus pasajes de avión low cost si no los acaban utilizando por un motivo u otro.
14 millones de europeos pierden cada año el importe de sus pasajes de avión low cost cuando no los pueden acabar cogiendo por un motivo u otro. La empresa Change Your Flight ha creado un servicio para que las aerolíneas reembolsen parte del billete a sus clientes y a cambio ellas puedan volver a vender estos asientos vacíos. Y lo que hemos hecho ha sido plantear una página web, un servicio que en 3 sencillos pasos te permite resolver este problema. Te identificas como pasajero, indicas qué billetes de avión no vas a utilizar y pides un reembolso de la aerolínea. No será un reembolso del total, porque para eso hay que volar en business, pero sí que puedes obtener una parte del dinero que pagaste. Y simplemente porque la aerolínea sí dispone de más plazas para revender. Si al viajero le surge un imprevisto de última hora, puede acceder a la web de esta empresa barcelonesa y solicitar gratuitamente un reembolso parcial del billete, aunque de momento tan solo tiene un acuerdo para ofrecer el servicio con Air One, la filial low cost de Alitalia. En sus 4 meses de funcionamiento han logrado que centenares de pasajeros recuperen en bonos de descuento para otros pasajes hasta el 80% del importe de los billetes que no han podido utilizar. El reto de la firma catalana, seleccionada por The Wall Street Journal como una de las 6 empresas más prometedoras de Barcelona, es llegar a tener acuerdos con otras compañías, tanto nacionales como del resto de Europa. La idea de Change Your Flight nació de una experiencia personal negativa, una cita de amigos en París a la que varios de ellos no pudieron asistir por compromisos profesionales, perdiéndose la reunión y el dinero del billete. Estos percances resultarán ahora menos dolorosos para el bolsillo de los viajeros que se queden en tierra. La posibilidad de obtener un reembolso para... La caribeña Cartagena de Indias se convertirá la próxima semana en la Puerta de las Américas durante una cumbre a la que están convocados los gobernantes de los 34 países, todos los del continente salvo Cuba, para lo que ya se han dispuesto fuertes medidas de seguridad. La ciudad colombiana de Cartagena de Indias está lista para la celebración de la Cumbre de las Américas. Todos los países del continente están invitados salvo Cuba. Por eso, de los 34 jefes de Estado convocados han confirmado su asistencia todos menos el ecuatoriano Rafael Correa, que se niega a acudir en protesta por la ausencia del régimen castrista. La heroica, como se conoce a la colonial Cartagena por los fuertes que la defendieron de los piratas en los siglos XVII y XVIII, ya se ha vestido con sus mejores galas para ofrecer a sus invitados los mejores servicios hoteleros y gastronómicos, pero sobre todo para velar por su seguridad. Unos 14.000 policías y militares vigilarán la ciudad, además de personal de Cruz Roja y Defensa Civil, con un control total del espacio aéreo y de las aguas de la bahía que guardan a la urbe. La Cumbre de las Américas se celebrará en 3 etapas. Del martes 10 al viernes 13 tendrá lugar una cumbre social. Tras ella, una cumbre empresarial viernes y sábado, y el plato fuerte se deja para el fin de semana del 14 y 15 de abril. Cuando se reúnan los jefes de Estado bajo el lema Conectando las Américas, socios para la prosperidad. La seguridad, las políticas antidroga, el acceso a las tecnologías, el medio ambiente y la reducción de la pobreza son algunos de los temas que se abordarán en esta cumbre. En la Semana de Pasión muchas son las iglesias que muestran obras de arte religiosas. Pues bien, la Catedral de Jaén, hasta el próximo 11 de abril, expone una selección de obras italianas, francesas y alemanas relacionadas con la Pascua. Una de las piezas estrellas es la oración del Huerto del Greco. La Catedral de Jaén expone por primera vez en la muestra de Esplendor Europeae una selección de obras de las más variadas disciplinas artísticas de procedencia italiana, alemana, francesa o flamenca, que llegaron por las más diversas vías al antiguo reino de Jaén, formando parte de las colecciones civiles y religiosas de la diócesis jienense. Una de las piezas estrellas de la exposición es la oración en el Huerto del Greco, que custodia la parroquia de Santa María de Andújar y que formó parte de su primitivo retablo mayor, para el que fue donado por don Sirvente de Cárdenas, presidente de la Real Chancillería y patrono de la Capilla Mayor de Santa María. El objetivo de la exposición lo explica Felipe Serrano, comisario de la muestra. Esplendor Europa quiere situar a Jaén en el lugar que le corresponde dentro del comercio artístico europeo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Un comercio artístico que fue riquísimo y que mantuvo excelentes relaciones con países como los que conforman la actual Italia, los Países Bajos, en concreto Flandes, y también Francia y Alemania. La exposición está dividida en 3 salas, llamadas España y el Mediterráneo, modelos y referencias, y España y los países del norte. En ellas se pueden ver obras de pintores como Giuseppe Cesari, El Caballero de Arpino, Matías de Mare o Ercole Graziani, con las que se constata la presencia de pinturas italianas en las colecciones hispanas, mostrando temas de fuerte calado para la España moderna, como los referentes a la Inmaculada Concepción.
Se muestran también piezas de plata, oro y ricos materiales, o la cruz relicario, que es una de las piezas más valiosas de la Catedral de Jaén y que fue regalada al templo por el canónigo don Marcelo de la Peña en 1637. Hasta el próximo 15 de julio el público podrá descubrir 30 obras del artista provinciano Cima da Conegliano, que recupera su lugar en la historia del arte gracias a esta exposición que podrá verse en el Museo de Luxemburgo. Un nombre poco conocido, pero que fue considerado en su época como el pintor sacro por excelencia. El renacentista Cima da Conegliano, cuya influencia determinante sobre artistas como Alberto Durero o Tiziano es poco conocida, recupera su lugar en la historia del arte gracias a esta exposición que podrá verse en el Museo de Luxemburgo. Una muestra en la que el público podrá descubrir una treintena de grandes obras de este provinciano originario del pequeño pueblo del este de Italia que le dio su apellido artístico tras llegar a Venecia, donde a caballo entre los siglos XV y XVI se convirtió en uno de sus más grandes pintores. Creo que una exposición como esta, que es una muestra de color, de grandes paisajes, de luz, será quizás sorprendente para un público confrontado a la otra exhibición, la de Leonardo en el Louvre, porque se trata de las dos líneas del Renacimiento europeo, la línea ideal y la línea realista y concreta del gran imaginario moderno, nos explica el comisario de la muestra. Considerado en su época como el pintor sacro por excelencia, la obsesión de Cima da Conegliano por trasladar la escultura a la pintura le llevó a indagar en el contraposto y en la profundidad. Eso puede observarse hasta el 15 de julio en muchas de las vírgenes con el niño presentes en la exhibición, que como gran parte de sus cuadros sitúa la escena al aire libre. Conocemos la previsión meteorológica para las próximas horas. Comienza la semana con tiempo tranquilo, pero con algo de inestabilidad por la tarde en el noroeste peninsular por la aproximación de una borrasca atlántica, predominio de estabilidad meteorológica y ambiente soleado. Por la tarde habrá nubes y chubascos ocasionales en el noroeste. Y en nuestra comunidad, en Andalucía, nubosidad variable pero sin precipitaciones. Habrá mayor nubosidad hacia el oeste de la comunidad, con ambiente más soleado en las provincias más orientales. Las temperaturas seguirán la tendencia al alza, con temperaturas que oscilarán entre los 28 grados de máxima y los 10 de mínima. Marilyn Monroe reaparece a los 50 años de su muerte en la novela Blonde, un libro que narra la vida de este mito de Hollywood, una biografía llena de luces y sombras donde se rinde homenaje a uno de los iconos del siglo XX. El Festival de Cannes de este año celebra el aniversario de su trágico fallecimiento. La madrugada del 4 al 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe apareció muerta en su casa de Brentwood, en Los Ángeles. Se cumplen así 50 años de la desaparición del mito de Hollywood, que sedujo al mundo y a escritores como la famosa autora norteamericana Carol Joyce Oates, cuyo mítico libro sobre la actriz Blonde reaparece ahora en España y América con motivo de este aniversario. Norma Jane, Marilyn Monroe, uno de los grandes iconos del siglo XX, también recibirá un homenaje en el Festival de Cine de Cannes, donde nunca estuvo y donde este año protagoniza el cartel oficial de la edición de 2012. Joyce Oates, eterna candidata al Nobel, ha necesitado casi 1000 páginas para hablar de la soledad, el amor, el deseo y la inseguridad de este personaje de leyenda, que se convirtió en mito erótico para amar y ser amada. Una Marilyn que se sentía sola y que se desdoblaba en otros yoes para salvarse de un mundo que odiaba y necesitaba a la vez. Con una infancia cruel, una madre enferma, padres adoptivos, abusos y un primer y fracasado matrimonio a los 16 años, Blonde nos habla de su primer posado accidental, su desnudo en portada de numerosas revistas y de sus otros dos maridos, Joe DiMaggio y Arthur Miller. Sus numerosas aventuras amorosas, en especial la de Kennedy, y la industria del cine y sus amigos son otros de los protagonistas de esta monumental novela que intenta atrapar las luces y las sombras de esta actriz, frágil y poderosa a un mismo tiempo.
y que decía: a veces siento, ¿es que no tengo piel? ¿Me falta una capa? Todo duele como una quemadura de sol. El paro, los problemas económicos y el desencanto se expresan a través de fotografías en una muestra que se exhibe en el Centro Cultural de la Universidad de Valencia. Tonos oscuros y grises tiñen las imágenes reunidas en esta exposición de la crónica visual del año 2011. Un año en la vida valenciana en un centenar de imágenes. La visión de una treintena de profesionales del periodismo gráfico de los acontecimientos más recientes vividos y protagonizados por la sociedad valenciana. Eso es lo que ofrece la muestra Fragmentos de un año 2011, fotoperiodistas valencianos. Un año, el pasado, marcado por la crisis económica, social y de valores políticos, según el fotógrafo de la agencia EFE, Kai Fosterling, quien nos explica cómo se han seleccionado las imágenes de la exposición. Se aplica un criterio primero de calidad informativa, de contenido informativo, de calidad de imagen. Evidentemente una buena imagen tiene preferencia, y bueno, intentar que haya que abarque a un gran número de fotoperiodistas para que se refleje más visiones distintas. El presidente de la Unión de Periodistas Valencianos, Chimo Clemente, ha destacado la importancia de la libertad de expresión en el periodismo. Para poder tener una sociedad sana y para poder tener una sociedad democráticamente madura, poder tener una libertad de información y una libertad de expresión sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de matiz, es fundamental. Y esta muestra quiere reafirmar la libertad de los profesionales para contar lo que pasa. Y nos vamos ahora hasta Málaga, también a una exposición, esta vez en el Museo Carmen Thyssen de la ciudad del Paraíso. Llega con su nueva muestra temporal basada en paisajes que ponen la mirada en la tradición del Jardín del Edén desde el siglo XVII al XX, de la mano de maestros como Bruegel o Renoir. El Paraíso ha llegado al Museo Carmen Thyssen de Málaga con su nueva exposición temporal. La muestra se centra en la representación de paisajes basados en la tradición del Jardín del Edén desde el siglo XVII al XX, de la mano de maestros como Bruegel, Renoir, Pissarro o Gauguin. Carmen Thyssen ha dicho en la presentación que es muy difícil hacer exposiciones temporales en estos años de crisis y por eso ella ayuda con obras de su colección. Las 46 obras seleccionadas proceden tanto del Museo Thyssen de Madrid como de la propia colección permanente del Museo de Málaga. El recorrido comienza con una de las piezas más emblemáticas, la tabla de Bruegel el Viejo, El Jardín del Edén. Esta exposición temporal permanecerá instalada hasta el próximo 7 de octubre en el Museo Malagueño, que acaba de celebrar su primer aniversario. Abrimos la página deportiva y tenemos que hablar, Hugo, buenas tardes, de las declaraciones anoche del capitán del Madrid, Iker Casillas. Efectivamente, María, muy buenas tardes. Justamente unas declaraciones que realizaba el capitán del equipo blanco una vez finalizado el partido y después de quedar a solo 4 puntos de distancia del Fútbol Club Barcelona. Aquí Iker Casillas en esta ocasión hablaba de que nunca dijeron que la liga estaba ganada y que hay un rival que le está siguiendo los pasos, que está haciendo las cosas muy bien. Bueno, yo creo que nadie cuenta con un resultado adverso en el Bernabéu, ¿no? Siempre especulas un poco y piensas en ganar un partido, pero hombre, este partido ha sido complicado, ha sido difícil. Yo creo que ha sido un partido bonito, que la gente le habrá gustado ver en sus casas e incluso también en el campo. Y al final, quizá por ocasiones hemos tenido nosotros más claras y hemos llegado más veces, pero también el Valencia ha tenido alguna y podía habernos costado más que algún punto que nos ha costado, por supuesto. Nadie piensa nunca que se pueda ganar. Yo te digo ahora mismo que el Madrid puede perder la Liga, porque hay un equipo que está detrás peleando y porque matemáticamente el Madrid no la ha ganado. Hay muchísimos puntos en juego. Es verdad que también cuando tienes una ventaja amplia, pues haber reducida a lo largo de una serie de partidos, pues te da rabia, pero tampoco podemos estar ahora mismo lamentándonos, ¿no? Yo creo que llevamos una renta de 4 puntos, como te he dicho, no es matemática, no es definitiva, así que lo que hay que hacer es ir pasito a pasito y ganar el siguiente partido para poder optar a la Liga que tanto queremos todos. Lo importante siempre cuando las cosas no salen bien, a pesar de que fue realmente, como bien dice Iker Casillas, un gran partido el que se pudo presenciar anoche, también la situación indiscutiblemente ha empeorado, pero ha dado la cara. Cosa muy distinta a lo que ha hecho su entrenador, que nuevamente dejó a su segundo, a Aitor Karanka, que compareciese en rueda de prensa. Pero vamos a conocer los resultados que se han dado en esta jornada del campeonato de Liga de la Primera División del fútbol español.
Getafe 2, Sporting de Gijón 0, Rayo Vallecano 6, Osasuna 0, Español 2, Real Sociedad 2, Zaragoza 1, Fútbol Club Barcelona 4, Betis 3, Villarreal 1, Levante 2, Atlético de Madrid 0, Mallorca 0, Granada 0, Athletic Club de Bilbao 1, Sevilla 0, Real Madrid 0, Valencia 0 y esta noche a partir de las 9 se cierra la jornada con el Málaga Racing de Santander. Las cosas son bien distintas en Barcelona. En esta ocasión el equipo que ya entrenaba porque juega mañana la otra jornada de liga ante el Racing de Santander. En este caso el FC Barcelona tiene ante sí una buena expectativa. Adriano hablaba también de que las cosas dependen de ellos mismos. El central barcelonista Gerard Piqué continúa entrenándose al margen de sus compañeros, mientras que el Barcelona teme por otra baja para el partido del martes en el Camp Nou contra el Getafe, la de su lateral Dani Alves. El brasileño sufre un ligero estiramiento en el músculo femoral de la pierna izquierda. Alves abandonó anoche el partido contra el Zaragoza por un dolor después de que un jugador rival le cayese encima, y en los próximos días se comprobará si el brasileño puede disputar el partido contra el Getafe. Mientras tanto, Adriano se congratula de que su equipo esté ahora tan cerca del Madrid. Si podemos hacer lo que estamos haciendo, tenemos que pensar en los partidos que nos queda para sumar en 3 en 3 y solamente pensar en nosotros. La sesión de recuperación de hoy discurrió con normalidad, aunque los barcelonistas desean tener cuanto antes a Piqué recuperado. Y nos vamos también a los resultados que se han dado en la segunda división, una segunda división que está trayendo algunas sorpresas y sobre todo que el cambio de entrenador de la Almería, en este caso Esteban Vigo, por Lucas Alcaraz, no ha surgido el efecto deseado. Ese tópico de entrenador nuevo, victoria segura, no ha ocurrido, pero vamos a conocer los resultados. Hércules 4, Girona 2, Jerez Club Deportivo cayó derrotado en Chapín por 0-4 ante el Valladolid, el Recreativo venció a Guadalajara por 4-2, el único equipo andaluz que consiguió ganar, Alcorcón 2, Alcoyano 1, Sabadell 1, Nasti de Tarragona 0, el Cartagena que empataba a un gol fue suspendido por el lanzamiento de un objeto a uno de los asistentes y suspendió el partido. Villarreal B 2, Elche 0, Huesca 1, Almería 0, Las Palmas 1, Numancia 1, Deportivo 3, Murcia 1 y Fútbol Club Barcelona B 2, Córdoba 0. Y el revulsivo de Luis Casimiro en el Palacio de los Deportes, Martín Carpena, en su primera comparecencia, no tuvo su eco ya en este segundo partido que juegan en casa. Otra derrota después de la del Real Madrid frente al Manresa. Una derrota que ha escocido bastante a la afición del Unicaja. El Unicaja cayó derrotado ante el Manresa por 81-96, sobre todo motivado por un mal último cuarto que lastró el buen trabajo realizado por el equipo en los primeros 30 minutos del partido. Los manresanos se aprovecharon de los nervios finales de los jugadores que dirige Luis Casimiro para llevarse el partido del Martín Carpena. La confrontación comenzó con un Manresa dispuesto a llevarse el encuentro, siendo muy agresivos en el rebote de ataque y en defensa, consiguiendo algunas canastas en contraataque. En el segundo cuarto la igualdad fue máxima en la pista y ninguno de los dos equipos dejaba que su rival se distanciara en el marcador, lo más mínimo. De hecho, la máxima en estos minutos fueron de 4 puntos del Unicaja, conseguido a poco más de un minuto para el descanso gracias a un triple de De Vries. El equipo manresano reaccionó y logró apretar el electrónico al llegar al descanso con un 46-45. La salida del vestuario de Asigna Manresa fue muy agresiva, sobre todo gracias al acierto de sus pívot, pero el Unicaja seguía en el partido y logró empatar un poco más de un minuto con una canasta de Darden y un triple de De Vries que mostraba sus dotes anotadoras. Con tanta igualdad, nadie se esperaba que el partido se resolviera de manera tan fácil a favor de los visitantes en el último cuarto. Casimiro solicitó tiempo muerto e intentó hacer reaccionar a sus jugadores, pero no pudo ser y el partido concluyó con el 81-96 para el Asigna Manresa. Y la Volvo Ocean Race 2011-2012 ha culminado su quinta etapa, una que comenzaron en Nueva Zelanda, que terminó en Brasil, pasando por el Cabo de Hornos, y ahí el Telefónica Dicker Martínez consiguió un segundo puesto que le permite seguir liderando la prueba.
El segundo puesto logrado por el VO70 español, el Telefónica de Iker Martínez, en la quinta etapa de la Volvo Ocean Race entre Auckland, Nueva Zelanda e Itajaí, Brasil, le convierte aún en más líder de la prueba a falta de 4 etapas para el final de la misma. Ganador de las 3 primeras etapas, tercero en la cuarta y segundo en esta quinta que aún está desarrollándose. El barco español suma 147 puntos. Si el Grupama francés, que ayer anoche partió de Punta del Este, la completa, sumará 20 puntos y totalizará 127, quedando a 20 del Telefónica. El tercero en el podio podría ser el camper hispano-neozelandés, en estos momentos reparando sus cascos en Puerto Montt, Chile, y que ha anunciado su intención de completarla, con lo que finalizaría cuarto y sumaría 15 puntos, para un total de 119, 28 menos que en la embarcación de Iker Martínez. El barco mallorquín se está convirtiendo en el gran favorito para lograr la victoria en esta edición de labor, aunque sus rivales, como ayer demostró el Puma estadounidense de King Reed, al ganar en la quinta etapa no se lo va a poner fácil. Sea como sea, la primera victoria de los estadounidenses no empaña el segundo puesto de los españoles, que cruzaron la meta con apenas 13 minutos de desventaja, después de que el 31 de abril estuviesen parados 16 horas en Cabo de Hornos, efectuando reparaciones y una remontada histórica en la que lograron neutralizar 420 millas de ventaja del Puma. El Grupama francés de Franck Camas volvió a la competición desde Punta del Este para cubrir las 650 millas que le restan hasta la meta de Itajaí y lograr los 20 puntos del tercer puesto de la etapa. El barco francés navega con el aparejo de fortuna que su equipo de tierra ha construido después que el pasado miércoles rompiese su mástil y se viese obligado a suspender la competición. La verdad que muy gráficas esas imágenes donde estaban esa remontada del Telefónica, no le alcanzó, pero después de 16 horas, quedar a 13 minutos, realmente fue una remontada espectacular. Tiene mucho mérito. Gracias, Hugo. Vamos a despedirnos con una propuesta de ocio bastante económica para disfrutar de una buena tarde con los amigos. Les hablamos del microteatro, parecido a lo que todos conocemos como teatro, pero aquí la representación dura menos de 15 minutos. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Un refrán que, a la vista de los resultados, puede aplicarse a la iniciativa Microteatro por Dinero. Se trata de interpretar múltiples obras que duran menos de un cuarto de hora para que el espectador pueda asistir a varias de ellas en una misma noche. Que no es justo. Puta madre, me cago en la puta madre. Eso, tú cágate. Esta innovadora propuesta está dirigida por Jorge Monge, que ha escogido Miami para iniciar su desembarco en América después del éxito alcanzado en España. Aquí el público decide lo que quiere ver y cuánto dinero quiere gastar. Cada obra cuesta $5 y puede ver 1, 2, 3, 4, 5, hasta incluso las 9 si te da tiempo en un día. Y pues va pasando de una a otra según el horario que hayan comprado. Los escenarios están montados en 9 contenedores de barco y en cada uno de ellos se interpreta una obra ante un máximo de 15 espectadores. 7 de las obras se representan en español y 2 en inglés, entre ellas Palabra de Honor de Espido Freire, en el que se abordan las relaciones de poder y dependencia en la pareja. Me encantó, la verdad que no fue. El dinero es el tema común que une estas obras y también un elemento valorado por los espectadores, porque esta económica forma de ver teatro es perfecta para los tiempos de crisis. Es todo hasta el momento. Recuerden que la información vuelve en nuestra segunda edición. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes. Adiós.